Saludos, quien les habla es Newton. Y bueno, el siguiente proyecto que se va a explicar es sobre las reservaciones en restaurantes, que sería el core de este proyecto. En lo que sí, lo que hacemos es una gestión de reservas en un restaurante y vamos a trabajar con confirmación por correo electrónico, que sería mediante MailDrop para el área de test y con Gmail para producción. Este es el envío de correos. ¿Ok? Y además se va a manejar las notificaciones mediante SMS usando Twilio. Eh, Esto para el envío a mensajes al celular. También estamos empleando eh, cosas propias del Laravel que serían jobs y commands para poder automatizar cambios de estado y disponibilidad de mesas. En sí estamos usando la versión 11 del Laravel. También estamos trabajando con Tailwind CSS para el lado de Blade. Este es un proyecto monolítico, ya que tenemos en el mismo proyecto está el lado del frontend como del backend. Eh, bueno, primero empezamos clonando el repositorio que tenemos. Accedemos a alguna ruta en la cual queramos importar y hacemos el clon utilizando GitHub. Bien, una vez que tenemos el proyecto, ya podemos empezar a trabajar en él. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el entorno en el que vamos a trabajar. Por mi parte, lo que estoy haciendo es usar Laravel Hirt, que es lo nuevo que ha salido con respecto al Laravel, para gestionar el servicio. Entonces acá yo puedo en OpenSites importar algunos proyectos que tenga para poder trabajar con ellos. En este instante yo puedo añadir el nuevo proyecto que acabo de agregar, que sería el Restaurant Reserves. Acá selecciono. Acá, bueno, detecta la versión de PHP que se está usando. También Laravel Her lo que hace es permitirme descargar muchas más versiones eh, de PHP y tenerlas en el mismo entorno. Lo siguiente que sería acá el HTTPS es para la ruta segura. Por defecto, cuando usamos el PHP Artisan Serve, nos crea una ruta que es no segura, que solo utiliza el HTTP. Laravel lo que nos permite es habilitar el lado seguro con respecto a la ruta que tenemos. Con esto, pues se puede testear de mejor manera cuando uno va a estar en el despliegue. Sobre todo es recomendable usar esto porque en el mismo proyecto se está utilizando ruta segura, que sería para acceder a imágenes en vez de usar solo el asset, que lo que hace es trabajar con HTTP. Estamos usando el Secure Asset que usa HTTPS. Por eso se recomienda usar este de acá. Entonces, bueno, hacemos neps, confirmamos todo y bueno, ya tenemos el proyecto acá. Acá en el preview sale un error por el hecho de que aún no importamos todo lo necesario. Eh, bueno, como gestor para la base de datos, vamos a usar el Table Plus. Y por otro lado, acá tenemos el ID por defecto es PHP Storm, pero vamos a usar VS Code. Entonces acá abrimos. Ya, o bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es en esa parte de acá, vemos el punto .env. Como estamos trabajando con envío por correo electrónico, por SMS, e incluso hay un registro y login mediante Google, usando la cuenta de Google, entonces acá se deben añadir más variables de entorno, que bueno, se va a estar aplicando más adelante. Por ahora lo que vamos a hacer es empezar a instalar el vendor, que sería utilizando el Composer install. Entonces acá con Heart lo que hacemos es abrir la terminal y usamos el primer comando, que sería el Composer install. Usamos esto para que se vayan descargando los archivos del vendor. Una vez que carguen todos estos, se van a generar los archivos optimizados. Lo que estamos usando propio del Laravel sería, por ejemplo, acá se ve el Laravel Socialite, que es el que nos permite trabajar con conexiones de Google para, bueno, el inicio de sesión, para el registro y utilizar
esa cuenta de Google y de ahí mismo obtener ya sea el nombre, los apellidos del usuario, claro, si están correctamente configurados. Por otro lado, pues tenemos acá también instalado a Twilio para el envío de SMS. Lo siguiente que también estamos usando, bueno, se había mencionado es el Tailwind, que más adelante se va a estar importando porque estamos usando Byte para poder correr el frontend, por lo que utilizamos el np rundev en vez del PHP Artisan Serve. Luego se va a usar el PHP Artisan Serve porque eh, para comprobar el funcionamiento del registro e inicio de sesión con la cuenta de Google, se necesita estar en un host, cosa que por defecto, pues usando el np install no se nos da. Entonces, luego pues se va a utilizar esto de acá, que bueno, esto por defecto lo que nos crea es una ruta no segura. Por tanto, cuando hacemos este de acá no se van a ver las imágenes. Pero por ahora vamos a trabajar con el normal, que sería el np rundev. Lo siguiente a aclarar sería con respecto a al environment. Como ya había mencionado, se está utilizando para correo electrónico. Entonces, lo primero que tenemos acá es el mail mailer, que es en sí si usamos SMTP. El esquema continúa como nulo. Y lo que cambia son estos. Bueno, vamos a quitar esto, estaba comentado. Cuando nosotros queremos usar por Gmail, utilizamos este host. El puerto. El username es el correo con el cual estás, bueno, trabajando. ¿Por qué? Porque para utilizar este servicio de Gmail, lo que tenemos que hacer es crear una contraseña habilitada para desarrolladores, que no es tu propia contraseña de tu Gmail, sino una que te da Gmail luego de una configuración. Esa es la que vas a poner acá en el lado del password. Y el correo del cual se ha obtenido esa contraseña es el que va acá. Bueno, y la encriptación también que va acá, que es TLS. Ahora, cuando trabajemos con Mailtrap, lo que utilizamos sería esto de acá. El host sería este de acá, el puerto que nos da. Mailtrap nos da un usuario y nos da una contraseña. Y esa es la que colocamos en esta parte de acá. Asimismo, Twilio también nos da un ID y nos da un token. Por defecto no nos da un número de teléfono, pero hay una opción para habilitarlo, que está en el propio dashboard de Twilio, donde podemos generar un número de celular y ese número de celular es el que colocamos acá. Y lo cuarto sería con respecto a la autenticación usando Google. Para ello, pues lo que tenemos que hacer es a Google Cloud y ahí es donde accedemos a la consola y en la consola pues hacemos una configuración eh, del host, entre otros, y pues nos genera credenciales, que sería para el ID y el secret. Y con esto ya podemos trabajar. Entonces, bueno, vamos a explicar del lado de las cuentas. Primero accedemos a Mailtrap. En Mailtrap, en la parte del inbox, lo que tenemos acá sería la integración. Está para el lenguaje en el cual queremos. Nosotros tenemos PHP y el Laravel 9 más, porque estamos usando Laravel 11, entonces es una versión arriba del 9. Y ahí lo que nos va a otorgar serían los environments para poder utilizarlo. Esto simplemente lo copiamos y lo pegamos dentro de nuestro archivo .env. Y con esto pues ya tendríamos. Crearse una cuenta en MailChimp nada más requiere de un correo Gmail o bueno, otro tipo de correo, como GitHub también está habilitado. En Twilio también es de la misma manera, te creas una cuenta con tu correo, lo que hace no se utiliza usualmente contraseña, lo que hace es enviarte un código de verificación por vía SMS y con ese código pues ya te puedes loguear. Como había mencionado acá en esta parte de acá es el dashboard y en el dashboard es donde te va a permitir habilitar una opción para generar un número de celular. En este caso pues me genera a mí un número de celular. Y luego más abajo lo que encontramos es nuestras claves para autenticar. Acá tenemos el account SID, que es lo que iría en hay un apartado, bueno, el environment que se llama ID, y luego ahí está también el autotoken. Y el siguiente que sería el número de celular, que es lo que va en el environment. Ahora, en el Google Cloud, simplemente pues se busca en Google, ¿no? Se busca Google Cloud, te accede ahí y hay un apartado que dice console.
lo que hace es crearte un proyecto, te creas un proyecto, le das un nombre y luego haces configuraciones para las credenciales. Esto es simplemente con tu cuenta de Gmail. Y bueno, acá se está usando el Out 2.0, que ya se ha creado el servicio. Y con eso, bueno, tenemos el ID del cliente y también te da tu secret. Uno pues sería el Tailwind CSS. Y acá en esta parte, si vamos, bueno, primero tenemos la documentación, luego vamos a Frameworks y acá en Laravel. Y acá bueno, te da la guía de qué es lo que tienes que hacer para configurar Tailwind dentro de tu proyecto. Simplemente se hace desde acá, np install y ya, porque ya, bueno, ya tenemos el proyecto creado. Y también en el propio proyecto ya está la configuración de Tailwind CSS, así como las importaciones en cada uno de nuestros archivos. Entonces solo bastaría hacer esto. Claro, si es que se hace desde cero, entonces ya sí tendría que hacerse esto. Acaba de crearse todos nuestros archivos y acá puede verse los paquetes que se han descargado. Como ya mencionado, está el Socialite. El carbón es para las fechas. Bien, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es configurar ya nuestro environment. Entonces vamos primero a copiar el archivo emp example y vamos a renombrarlo como .emp. Entonces una vez hecho esto, ya nos genera acá el archivo .emp, que simplemente es una copia del example. Con esto lo que hacemos, bueno, yo voy a utilizar lo que tenía en mi environment, en el que yo ya había creado. En sí, en esta parte, cada uno tiene que tener sus propios datos, ¿no? Como sería la conexión con su base de datos, entre otras cosas, tal como están los mails, todo eso. Aquí ya tengo lo que es mi archivo .emp. En esta parte he puesto la zona en la cual se encuentra, que sería América Lima, para que tome el horario del lugar en el que me encuentro. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos la hora configurada. Esto es necesario porque trabajamos con algunas partes más adelante que serían los comandos y esto requiere una fecha horaria, fecha y hora para el envío de mensajes. Entonces, si no coincide, entonces se puede enviar los recordatorios mucho después de lo que realmente necesitemos. Lo siguiente sería, bueno, acá nuestra conexión con la base de datos. En esta parte lo que tenemos, bueno, el host. Eso depende de cómo esté configurado cada entorno. En este caso el mío sería localhost y estoy trabajando en el puerto 3307. Y bueno, esas serían mis claves para mi base de datos. Entonces, una vez hecho esto, ya estaría configurado el .emp. Primero vamos a generar lo que sería nuestra llave. Acá creamos la llave. Sería lo que está en la parte superior. Esta de acá. Ya. Lo siguiente, pues ya sería ir importando lo que es el npm install para el Tailwind. Vamos a hacerlo, bueno, acá mismo, para que vaya instalándolo. Bien. Mientras lo que vamos a ir haciendo es abrir otra terminal, esta parte de acá, para ir creando la base de datos. Entonces simplemente es hacer un php artisan migrate. Ah, cierto. En esta parte pues tendría que crearte lo que es la base de datos, pero como ya la había creado anteriormente, no aparece. Entonces vamos a hacer un fresh. Con un fresh lo que he hecho pues es volver a recrearlo, ¿no? En este caso primero se debería iniciar con PHP Artisan Migrate porque en sí cada uno no tendría la base de datos como yo la tengo porque ya la había creado. Luego sería un PHP Artisan DBZip para cargar los headers que tengo en estos de acá. Que sería, bueno, en usuario solo tengo un usuario que sería para el tipo empleado y la cantidad de mesas que tengo, nada más. Entonces con esto ya estaría configurado. Y ahora, en la parte de acá, que es para el Tailwind, ya se acaba de descargar. Entonces con esto, yo voy acá a abrir otra terminal y voy a hacer npm run dev. Con esto, y ya. Ahí incluso muestra la versión del Laravel que estamos usando. Entonces acá vamos a ver el preview y vemos que ya carga acá. Lo siguiente, para abrir la página, pues acá está el URL, simplemente damos clic y nos abre en el navegador. Con esto, bueno, ya estaría configurado la mayoría y ya está para poder utilizar.
Entonces ahí, bueno, esta es la landing page. Acá tenemos, bueno, una imagen, algunas referencias. La parte del menú también es algo estático. No se utiliza, el botón de agregar carrito no hace nada. Simplemente es visual. Lo mismo acá en la parte de nosotros. Es netamente visual. Para rellenar. Lo que está el core del negocio sería acá en la parte de reservas, donde lo que se ha precisado hacer sería ver la cantidad de mesas que tenemos, la disponibilidad de las mismas y en qué lugar se encuentran. Por ejemplo, acá están las mesas que se encuentran en el primer piso, las mesas que se encuentran en el segundo piso. Y acá lo que hace es, bueno, es cambiar la imagen de acuerdo al piso en el que se encuentra, ¿no? Acá en registrar reservas simplemente se selecciona la mesa en la cual se quiere estar, la fecha, la hora, la duración y bueno, el precio aparece de acuerdo a la mesa que nosotros elijamos. Esto se hace mediante un fetch llamado una de nuestras rutas. Lo siguiente, pues cabe mencionar que para registrar una reserva sí o sí tiene que tener una sesión activa de tipo cliente. Entonces acá si le damos a iniciar sesión te redirige al inicio de sesión. Entonces, bueno, acá lo que tendrías que hacer sería, bueno, dos opciones. Una, dar acá a registrarse para registrarte manualmente dentro de la página o usar cuenta de Google y acá automáticamente lo que haría es registrarte en la página. Y cuando tú vuelvas a iniciar sesión, igual das acá y te loguea automáticamente. Pero en este caso lo que vamos a hacer es iniciar creando una cuenta. Entonces lo que hacemos acá es rellenar lo que nos solicita. Asimismo, vamos a equivocarnos a propósito. Por ejemplo, algo que habíamos... de por sí hay una validación la cual no nos permite agregar más números de los que se pueden. Lo siguiente sería agregar menos números para llamar a la validación. Entonces, si yo voy a registrar, me da un error, ya que me lo muestra, que debe tener como mínimo 9 caracteres. Parte de esto, podemos ver que los valores se mantienen. Por defecto, cuando se utiliza HTML normal, de esa manera no te suele recordar esto. Para poder habilitar esto, lo que se utiliza en el Blade sería el comando Alt, que esto lo que permite es conservar lo que se había escrito en los inputs para que no tengamos que volver a escribirlo cuando sucede un error. ¿Por qué? Porque si sucede el error, lo único que yo debería hacer es solo corregir el error en el cual yo me he equivocado. No tener que volver a escribir todo lo que ya estaba correcto. Entonces, bueno, de esta manera, acá creamos la cuenta. Vamos a registrar. Y ahí dice que el registro ha sido completado. Y acá simplemente tendríamos que iniciar sesión como tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inicio sesión. Y ahora ya podemos ver que acá aparece el nombre porque está logueado. Si doy clic, bueno, acá se puede acceder a otros como cerrar sesión o acceder a tu perfil. Y acá tenemos el registro. Y vemos que ya el botón está habilitado para registrar la reserva. Vamos a acceder primero al código para explicar un poco. Vamos a las rutas. Diré, vamos a las vistas. Acá en Resource, lo que podemos ver, lo que ya se había mencionado, seguiría con respecto en los page, acá en Register. Lo que había mencionado que va a recordar el valor anterior al input antes del error, sería utilizando acá en el value, este comando, usando el out. Y acá lo que hace pues es colocar nombre, que sería el name, para decirle que recuerde eso. O si no, pues simplemente lo deja en blanco, si es que no había nada en un inicio. En un inicio pues no tiene que haber nada. Pero si es que sí había algo, entonces lo coloca el valor que había ahí. Y eso está en todos los otros campos para que suceda lo mismo. Y bueno, con esto es lo que se realiza el registro, ¿no? El CSRF en Blade pues es para que permita hacer todo de manera más segura, de que no nos estén intentando en nuestro for presionar para hacer varias consultas a la vez. Acá utilizando el include, lo que hacemos es añadir cierto fragmento HTML dentro de otra vista Blade. Entonces, por ejemplo, si vamos acá a la carpeta fragments y el archivo se llama error. Entonces acá podemos ver, esta sería el error.
Y usando esto de acá, que sería el error any, es para comprobar que si es que hay algún error, luego con for each lo que hacemos es traer cada uno de esos errores y simplemente colocarlos, ¿no? Esto es propio de Laravel. Lo que hacemos acá simplemente es traer todos los errores por defectos, por eso es que ahí salía en inglés. Porque son errores que por defecto detecta Laravel y son los que nos traen, no están declarados oficialmente en el controlador. Entonces, también tenemos otros, por ejemplo, para el success, en el caso de que se haya completado. Este sí utiliza una sesión, porque no es por defecto. Utiliza una sesión status en el cual yo en el propio controlador envío el valor para rellenar ese status. Y ese status pues sería, por ejemplo, lo que no salía el registrado correctamente. Luego la disponibilidad, esto es para la parte de las mesas, en el caso de que no se hayan cargado las mesas. Como va a ser, voy a forzar eso ahí. Vamos a hacerlo acá con PHP Artisan Refresh. ¿Ok? Entonces refrescamos y vemos que salen que no se han encontrado mesas. ¿Por qué? Porque no he cargado los seeders, ya que simplemente me dice para regresar. En cambio, si yo vuelvo a cargar los seeders con dbseed y ahora vuelvo a recargar la página, ya aparecen las mesas de nuevo. Y bueno, me cerró sesión. Luego inicio sesión de nuevo. Lo siguiente que tenemos, otra cosa que sería acá, sería bueno, lo que va en el navbar, que sería para irse al menú, al index, bueno, para la reserva, para el calendario y en de nosotros. El mesa card sería lo que se ve en este apartado de acá, reservas, sería cada uno de estos de acá. Estas partecitas que yo estoy utilizando varias veces son los que pongo en fragments. Igual acá, por ejemplo, para el formularios, los coloco en esta parte de acá. Entonces, primero vamos a irnos al registro. En el registro, pues ya se ha visto que yo estoy utilizando un default, que sería en esta parte de acá. En layouts yo tengo un default que reciclo todo. Acá en la parte de los metas estoy usando el OG para el SEO. De tal manera que eso sea lo que parezca cuando se realiza una búsqueda dentro de Google y aparezca como tal esta descripción, el nombre en los OG. Yo lo que hago es, bueno, es reciclar este default para todas las páginas que tengo. Por eso es que utilizando un YEL, simplemente aquel section que tenga este nombre clave, lo que hace es colocar el mismo default para todos. Por eso es que acá, por ejemplo, está el section content, que sería el mismo de acá. ¿Y cómo es lo que detecta el Laravel? Con el extends. Le digo que extienda de layouts el archivo default. Y es lo que estoy haciendo acá. Layouts default. Y bueno, acá incluye, bueno, mi navbar, mi footer. Esta es la parte del frontend, nada más. Otra cosa que planteamos en el frontend sería las vistas en el caso que ocurran errores. Por ejemplo, el error 404. Eh, si yo intento acceder a una vista que no existe, me redirige a esta página, que sería que no, el error 404, que la página no existe. Entonces digo que regrese al inicio. No se ha configurado algo, digamos, para que pueda acceder a esta página. Simplemente Laravel maneja que si es que el archivo inicia con el nombre del error HTTP, entonces por defecto cuando ocurre ese error, redirecciona estos. Por eso es que van acá. Acá también está para 405, que es cuando no se ha permitido ese método HTTP. Luego están los componentes. Los componentes son los que se utilizan como en React, que es que tú uno de los componentes pues le vas pasando como parámetros y eso simplemente lo que hace es autocompletarlos. Los componentes, por ejemplo, los he usado acá en la vista de la mesa, en, page, en menú. Acá en menú utilizo este de acá. Este es el componente. Simplemente lo que tenemos que hacer para utilizar el componente es añadir el prefijo X, guión, y luego el nombre del archivo. Y luego se utiliza como si fuera HTML. Entonces, por ejemplo, acá estoy usando el menú item, que sería el de acá. Claro, estos de acá tengo que ponerlos en una carpeta que se llama components, para que pueda ser detectado por Laravel, ya que él entiende que por defecto se encuentran en esa carpeta todos los componentes.
Luego, lo que hacemos, bueno, como había mencionado, era poner el nombre. Y cada uno de estos son cosas que se le pasan, ¿no? Por defecto. Son como parámetros. Acá yo le digo image, que va a ser el que yo le estoy pasando ahí la imagen. El name, para pasarle el nombre que va a tener, alguna descripción y un precio. Y luego de esto, pues si nos vamos acá a menú ítem, acá está el fragmento HTML que va a utilizar, ¿no? Ahí está todo el diseño utilizando Tailwind. Y acá se pasa, bueno, la imagen, el alt, acá el nombre, la descripción y el precio. Y eso es lo que yo estaría utilizando acá en la parte de menú, que serían estos cards. El nombre, la descripción, el precio y esta es la imagen. Bueno, eso sería con respecto a los componentes. Lo mismo acá en testimonio, que es para la parte de acá. Esos serían los testimonios. Lo siguiente que cabe mencionar sería acá en los formularios. En los formularios también lo que se hace pues es, este es el formulario del cliente en el caso cuando nosotros pues vamos a editarlo. Acá también se utiliza el alt para que recuerde en la parte de edición en caso se equivoque. Eh, pero por defecto vemos que en el registro antes estaba que lo ponga en blanco porque originalmente no debería haber nada. Pero cuando es un formulario de edición, es decir, para realizar un update, todos sabemos que deben haber los valores que están guardados en la base de datos, para que yo no tenga que volver a escribir esos que ya están guardados anteriormente. Entonces, por eso es que se pone acá por defecto, que sería el nombre del cliente, que esto de acá, este valor lo tiene la base de datos. Lo mismo pasa acá en, bueno, en las reservaciones, en este formulario de reservaciones. No, este no es un formulario, en este de acá. Esta parte de acá es para verlo. También en la parte de clientes hay un apartado donde se van a ver las reservas que se ha hecho. Acá en el empleado lo mismo, que sería en el employee. Solo que en este caso, como estamos reutilizando este formulario no solo para actualizar, sino también para la creación de empleados, es que encuentras esto de acá. Que si es que existe el empleado en base de datos, pues va a colocar el nombre, en ese caso cuando hay un update. Pero si es que no existe, entonces te coloca vacío, en el caso de la creación. Y cuando ocurre un error, que ponga el valor que ha ingresado anteriormente en ese input. Eso es lo que maneja. Lo mismo en el formulario de la mesa, lo mismo en el formulario de la reserva. Lo siguiente, bueno, acá están fragmentos para la disponibilidad. Acá unos layouts. Este layout es para la parte de nuestro dashboard. En esta parte, lo que nosotros tenemos también es algo que hemos utilizado, que sería el Alfin JS, que es para nuestro sidebar. Y también hemos utilizado el chart JS para nuestros gráficos. Vamos a mostrarlos. Voy a iniciar sesión acá como empleado. Y un usuario es la contraseña. Es este de acá. 7 sopas. Ya. Y mi contraseña es esta de acá. Ya. Ahí podemos iniciar sesión. Bueno, este sidebar está hecho con Alfin JS. Que lo que hace, bueno, es esta parte de acá. Vamos en el default management. Acá en esta parte. El Alfin JS lo que nos permite es usar esto de acá. Estos valores. El Edge Data es para comprobar si es que está abierto el sidebar. Si es que por defecto lo que hace es true. Por eso es que al inicio aparece esto de acá. Y ahora tenemos un botón para hacer clics. Y de acuerdo a estos clics, lo que hace es abrirlo, cerrar. ¿No? En este caso es para cuando sea true. Por defecto, bueno, yo tengo un valor que es para el X. Acá está en el include partial sidebar. Vamos a guardarlo acá. En partial sidebar, acá está. Este botón, que sería el de acá, tiene el clic para que cuando des clic sobre él, el isOpen sea false. Lo que hace eso es esconderlo, el sidebar. Y esto de acá, el toggle, que está acá en el default,
lo que hacemos es que cuando dé clic sea true, es decir, que se vea. Entonces, si damos acá, se ve. Y bueno, ese es el manejo del sidebar. Usando char.js lo que hacemos es generar estos gráficos de acá. Que en esa parte es un gráfico circular. No se ve nada porque todavía no hay ninguna reserva. Y acá sería, bueno, la reserva que se han realizado en el mes. Lo que vamos a hacer ahora primero es iniciar con los modelos. En este caso yo tengo los siguientes modelos. Primero sería usuario. Este usuario va a extender a dos tipos de usuario, que sería cliente y empleado. Por defecto, mi usuario lo que tiene es, vamos a verlo acá en las migraciones, acá en usuarios, lo que guardo es el correo y el password. ¿Por qué lo pongo como que sea nullable el password? Porque en algunos casos se puede registrar propiamente en la página o puede registrarse usando Google. Por eso es que acá también está el Google ID. Y también es nullable, porque es uno o es el otro. Entonces no lo puedo poner como que alguno sea obligatorio, ya que uno de los dos va a estar vacío. Lo siguiente, bueno, sería que el correo sea único, porque solo debe haber un mismo correo pues registrado dentro de la página. Lo siguiente sería el lado del cliente. En el cliente y el empleado tienen los mismos datos, que sería el nombre, el apellido paterno, apellido materno y el celular. Y ambos están usando, tienen una clave foránea con respecto al usuario ID. Usamos constraint por el hecho que ella reconoce a qué tabla se está refiriendo, en vez de usar otro comando, ¿no? Con constraint lo que queremos decir es que ya sabe que su tabla es usuario. Lo mismo en empleado. Ahora, mesa simplemente tiene el número que sería como su código de mesa, la cantidad de asientos que posee, el precio que tiene, el piso en el que se encuentra, y acá hay un enum para los estados. En el estado, bueno, si está ocupado, si está libre o está en mantenimiento. Y por defecto, cuando se crea una mesa, el estado es libre, es decir, que no está ocupado. Por otro lado, tenemos a la reserva. En la reserva tenemos la fecha, la hora. Está un estado que sería el aprobado, cancelado, reprogramado, en curso o efectuado. Por defecto, cuando se genera una reserva, está como aprobado. La duración es cuánto va a durar esa reserva. Y tenemos tres tipos: rápido, promedio y extendido. Rápido de 1 hora, promedio de 2 horas y extendido de 3 horas. Entonces, eso es lo que selecciona en el formulario al inicio. Y claramente está relacionado con claves foráneas a través del cliente que ha realizado la reserva y la mesa en la cual se ha realizado la reserva. Con esto ya tendríamos lo que sería la parte de las migraciones. Entonces, acá en el usuario, lo que hacemos es que implemente Authenticable, porque lo que estoy usándolo sería, estoy usando para el login el out, que es propio del Laravel. Y esto lo que hacemos es configurarlo acá, config out, y acá se crea un ward. Ese ward sería para usuarios, que se coloca en esa parte de acá, y luego sería mi provider. ¿Por qué está solo usuario si no está cliente y empleado? Porque es en usuarios donde yo tengo el correo y tengo la contraseña. No lo tengo en cliente ni en empleado. Acá en Filable lo que hacemos serían aquellos campos que se pueden editar. Y en Hidden, aquellos campos que yo no quiero que sean obtenidos por cualquier medio, ya sea por una respuesta JSON, por un array. No quiero que estos datos sean enviados, porque estos datos pues son deben ser más seguros, asegurados de que no se van a divulgar, como es en el caso de la contraseña y el Google ID. Lo siguiente es que cuando existe una contraseña, lo que hace pues es encriptar. Ahora, estas funciones de acá, lo que hacemos es vincularlo con aquellos que coincidan con su clave foránea. Por ejemplo, en cliente y en empleado tenemos un FK que sería el usuario ID. El has1 lo que nos permite es una vinculación de padre a hijo. Por lo tanto, lo que hace acá, si es que yo creo un objeto de tipo usuario y lo que hago es usar este método cliente, lo que va a traerme sería aquel registro en la tabla cliente que coincida, que el usuario ID de ese cliente pues coincida con el ID de este usuario. Y lo va a traer.
Lo mismo cuando sea en la tabla empleado. Ahora, en cliente está el belongs to, y este es de tipo de hijo a padre. Es decir, que si yo creo un objeto de cliente y uso el método de usuario, entonces lo que va a traer va a ser aquel usuario en la tabla usuario que coincida con este usuario ID. Esto lo que nos permite es simplificar la manera en que yo voy a obtener un registro de mi base de datos para yo no estar usando Eloquent en estos casos. Simplemente solo llamar al método. Otra cosa a recalcar es en la parte de reserva. En reserva, bueno, tenemos más de lo mismo, solo que acá tenemos un método propio que sería el calcular la duración. En este caso, como ya se había visto, en reserva tenemos un enum, que es para la duración, y que de acuerdo a cada la duración obtenemos cuánto dura, si es 1 hora, 2 horas o 3 horas. Entonces, como es un método que vamos a utilizar mucho en varias clases, lo que hacemos es crear su propio método acá en el modelo para simplemente llamarlo y pasarle la duración, y que nos calcule cuánto es que tardaría. Eh, y bueno, eso es con respecto a los modelos. Ahora, vamos a pasar a los controladores. Acá en controlador, lo primero que manejamos sería el register controller. En el register controller tenemos solo el método create y el método store. Cuando creamos un controlador de tipo, bueno, le ponemos el -R que sería para resource, lo que nos crea serían métodos, que son los que se van a ver acá en mesa, por ejemplo, que son el index, el create, el store, el show, el edit, el update, el destroy. Estos métodos son los por defecto cuando se crea un resource. El create lo que hace es traer a la vista en la cual está el formulario de creación. El store es cuando yo quiero guardar aquel registro en la base de datos. El show es para traer la vista en la cual yo solo voy a visualizar un registro. No voy a poder ni editar ni validar nada. Simplemente es para ver. El edit es para traer el formulario de donde se va a editar. El update es para ya editar en la base de datos, actualizarla. Y el destroy, pues simplemente eliminar. Ahora, nosotros en el registro de controller solo usamos el create para traer a esta vista de acá y utilizamos el store para guardarla en la base de datos. Lo primero que hacemos pues sería validar estos registros. Y acá podemos ver que tenemos algo nuevo que sería el store register request. Por defecto, cuando creamos un controlador, lo que hace es ponernos simplemente acá request. Eso es lo que usa. Pero si nosotros queremos hacer algo personalizado, entonces lo que hacemos es crear un request con php artisan make request. Y se nos crea esta carpeta de acá. En este caso, yo lo tengo en register y he creado estos dos métodos. Un método para cuando se guarde y un método para cuando se actualice. Acá en el store, lo que yo tengo pues es la autorización en true y las reglas que he definido, que sería el nombre, que tiene que tener ciertos caracteres, el apellido. Por ejemplo, acá lo que hago con esto es limitarlo a que no se puedan ingresar números en un nombre, un apellido, cualquier otro. Y lo que hago acá es simplemente validar que el celular tenga cierta cantidad de, de caracteres y asimismo pues sea único en la tabla clientes para que no se repita el número de celular. Una vez que hago eso, pues simplemente el request lo que hago es utilizar el método validated y con esto pues ya estarían validados. Luego lo que hago simplemente como validated es un array. Simplemente llamo esos valores que acabo de validar. Acá, por ejemplo, estoy creando el usuario primero con su correo, su password, y luego estoy creando el cliente. Y con eso pues ya tendría la vinculación. Y acá sería, como ya he mencionado anteriormente, el session status. Esto sería con el with, lo que hacemos es crear un session de tipo flash. Es decir, que solo dura una sesión. Es decir, si es que yo vuelvo a actualizar la página, pues ya desaparece. Y ese es el mensaje que se ha dado.
Esto se le en la parte de registro. Ahora, en la parte del out, que sería para el inicio de sesión, tenemos los siguientes métodos, que sería el index, el login y luego un login para el Google, que sería utilizando Socialite. Acá, primero el login, lo que hacemos es validarlo como tal, traer esos campos validados. Acá, lo que hace es verificar los intentos por usuario. Es decir, yo voy a comprobar el correo que está utilizando y el IP del cual está ejecutando este envío de datos, este post, porque estamos en el lado del login. Esta cantidad de intentos sea como mínimo 3. Es decir, yo cuando voy a ingresar mi correo y voy a ingresar a la contraseña, si me equivoco 3 veces, entonces esta clase llamada RateLimiter lo que va a hacer es darme un error diciéndome que tengo demasiados intentos. Y es lo que he forzado ahorita en el login. He ingresado incorrectamente los datos, por ende me dice que tengo demasiados intentos. Y esto sucede durante un tiempo. Incluso si es que yo quiero volver a ingresar, pues a veces se mantiene. Pero de todas maneras, esto lo que hace es por el correo y por el IP. ¿Por qué? Porque puedo yo cambiar de correo y el número de intentos asociado a ese correo pues va a cambiar, va a iniciarse desde cero. Entonces por eso es que yo también lo relaciono con el IP. De tal manera que no solo verifica el correo, sino también el IP, o sea, de dónde estoy tratando de hacer este envío de datos. Por ende, si es que yo, por más que coloque otro correo, entonces me va a decir que ya tengo, como mi IP ya es el mismo, ya tengo más de un intento. Y acá, bueno, esto lo que va a hacer es contar la cantidad de intentos. Y si es que cumple, pues que se ha superado los 3 o que ha llegado a 3, entonces lo que hace pues es retornarme ese error. Acá con el with errors, lo que hacemos es personalizar el error que vamos a recibir. De tal manera que yo pueda reciclar esta, esta vista en la que es resource. Vamos en la parte de acá, en Frontmex, esta vista de acá. Cosa que pueda llegar acá y yo puedo aterrizar esto de acá. El RateLimiter lo que hace con el hit es ir aumentando el número de intentos. Es decir, como esto es como si fuera un contador. ¿Ok? Y a este contador lo que va a ir es aumentándole cada vez el número de intentos que ha tenido. Ahora, como yo ya tengo un ward que había mostrado en el config, usamos el out, el nombre de la tabla, y acá con el attempt propio del out, lo que hacemos es, bueno, verificar si es que realmente coincide el correo y la contraseña. En caso de que sí llegue a pasar esto, las credenciales sean correctas, entonces lo que hace es que el límite de los intentos, pues se limpia, es decir, ya no tiene esa cantidad de intentos. Una vez que ya lo ha completado, pues ya acabó todo. Ahora, luego lo que hacemos es obtener el usuario autenticado usando el propio Word con el método user. Obtenemos el usuario y acá, bueno, obtenemos ciertos datos si es que la autenticación es de cliente o es de empleado. Esto de acá vemos que no es Eloquent, pero sin embargo sí me obtiene el cliente y el empleado por su FK. Esto es porque yo le he definido en su modelo. Si no, yo tendría que usar Eloquent ORM. Ahora, yo tengo acá este array donde acá guardo el correo del usuario y en user guardo el objeto en sí, ya sea de cliente o de empleado, para obtener sus datos. Y luego creo una sesión donde guardo este array. Lo siguiente sería comprobar qué tipo de sesión es y redirigirla a cualquiera de sus rutas asociadas. En caso de que llegue a haber un error, entonces le decimos pues credenciales incorrectas, ¿no? Ahora, la redirección por Google. Esto de acá lo que hacemos es, en el caso de que use la cuenta de Google, como podemos ver en la parte de abajo, aparece algo que se llama Google Out Rated. Eso es lo que tenemos acá en la ruta. Si vamos acá, vamos a minimizar esto. Y acá en Routes, vamos a Web. Y en Web, vámonos acá a esa parte de acá. Acá lo que tenemos es una ruta con Google Out Rated
Esto ya está definido en la propia documentación del Laravel cuando usamos Socialite. Si vamos ahorita al Laravel, la documentación, vamos acá y colocamos Laravel Socialite. Bueno, primero lo que es Composer para añadir este Socialite, pero como yo ya lo había añadido, simplemente con el Composer install lo que hacía es traerlo. Lo siguiente es esto de acá. Esto de acá está habilitado para GitHub, pero en mi caso yo he usado Google. Entonces solo simplemente se cambia esto de acá. ¿Cómo o dónde es que se ve esta configuración? Nos tenemos que ir acá a Config, y en Config nos vamos a lo que es la parte de Services. Sí, acá en Services. Y aquí es donde esta parte se pega. Es decir, aquí se pegaría. Se pegaría y se cambia por Google, Google, Google. Y eso es lo que tenemos acá arriba. ¿No? Es lo que tenemos acá. Ya. Ahí tenemos Google. El Clean ID es este environment que había mencionado en la parte de acá. Es estos de acá. Y acá tenemos el Reddit. Como había mencionado, lo que necesitamos es un host. Pero este host lo que hace es tiene que abrir un puerto. Por eso es que yo uso el PHP Artisan Serve y bueno, lo defino un host. Entonces, lo siguiente sería conectar en la parte de redirección esto. Este callback es lo que yo pongo en la consola de Google, para Google Cloud. Una vez definido esto, ya solo queda en la parte de web configurarlo, que sería poner las rutas correspondientes. Como tal, acá nos da una explicación de cómo es en las rutas, pero lo que yo he hecho es esto que ha colocado, moverlo al controlador, para no tenerlo todo ese código dentro acá en nuestra parte de web, que en sí sería algo que no sería propio del MVC que estamos utilizando. Si yo debería pasarle la responsabilidad a un controlador. Y aquí es donde le digo el método que está utilizando. Entonces, acá en mi controlador es donde yo tengo el login Reddit y usando Socialite le digo el driver que es el Google. Y eso es lo que va a venir acá a Services y va a acceder acá a Google. Y luego va a colocar el Reddit, que es lo que coloca esto de acá. Lo que podemos ver ahí, ¿no? Ahí abajo. Ahora, para el callback, lo que hace acá es con el login with Google. Este método lo que hacemos es, usando el Socialite, con el driver Google, lo que hacemos es obtener el usuario con el cual se ha logueado. Y ahí obtenemos la información del usuario. Esta parte de acá lo que yo hago es código para obtener el nombre, con alguna lógica de que por separaciones, pues yo puedo obtener su apellido, su nombre y sus apellidos, ¿no? Como tal, esto es en el caso de que el usuario tenga configurado bien sus datos en su cuenta de Google, porque da el caso que a veces en el nombre colocan nombre y apellidos, y en el apellido no colocan nada. Entonces, de esa manera, pues suele haber algunos errores, pero si tiene bien configurado, entonces lo va a tener bien. Acá lo que hacemos es primero buscar aquel usuario que coincida con el Google ID que acabamos de obtener. ¿Para qué? Para comprobar si es que ya existe el usuario dentro de nuestra base de datos. Y luego hacemos un update or create. Es decir, o vas a actualizar o vas a crearlo. En caso de que no exista, pues, ¿no? Y acá lo que hacemos, pues, es colocas su Google ID y colocas el email, que sería el correo. Y luego vamos a comprobar de que si es que ya existe un cliente asociado a ese usuario. Si es que ya existe un cliente a ese usuario, entonces recién crea el cliente. ¿Por qué hacemos esto? Porque la tabla de usuarios y la tabla de cliente está separado. No son la misma. Entonces, si es que yo cuando me logueo y ya, digamos, cuando me registro, yo me registro acá con el Google,
normal, se crea mi usuario, se crea mi cliente. Pero cuando yo quiero loguearme, si es que yo continúo normalmente no compruebo si es que ya existe una relación entre ellos, entonces va a volver a crearme otro cliente. Entonces yo no quiero eso. Entonces por eso yo compruebo si es que ya existe una relación. Y si es que no existe, entonces recién creo el cliente. Lo siguiente sería pues iniciar sesión. Es decir, acá ya lo inicio sesión y hago esta parte de acá, que es lo mismo que yo he hecho aquí. Es esto de acá. Es prácticamente lo mismo. Obtienes su sesión, obtienes sus datos y te redirige a la página correspondiente. Y este, bueno, es el logout para cerrar sesión. Lo siguiente a mencionar, bueno, vamos a iniciar sesión como cliente. Ya. Lo siguiente a mencionar sería la parte de, vamos a reserva. En reserva yo manejo, bueno, varios servicios. Entre ellos sería el envío ya sea por notificaciones SMS o por confirmaciones vía email. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, esta parte de acá del index lo que hace es traerme las mesas, es decir, los datos para esto de acá. Lo siguiente sería para el dashboard. Acá tenemos, bueno, algunas cosas, ¿no? Esta parte de acá es para el dashboard del cliente. No, el dashboard de las reservas. Pero no estamos utilizando por ahora en la parte del cliente. Luego tenemos el store. El store sí es algo que utilizamos acá en esto de acá. Acá lo que hacemos primero es una validación. Verificamos si es que el usuario está en sesión. Luego lo que comprobamos acá es la información propia del cliente, la obtenemos. Entendemos su relación con respecto al cliente. Y lo que hacemos es crear esa reserva. Le pasamos solo el validate porque en validate está todo lo que ha venido desde el forum. Ahora vamos a comprobar qué es lo que tiene el store request, reserva request. Vamos acá. El store reserva request tiene esto de acá. ¿Por qué quería mencionarlo esto de acá? Porque acá yo he creado una regla personalizada. Una rules. Y acá es donde llego a la instancia de esta regla. ¿Y dónde tengo esa regla? La tengo por acá. En rules. ¿Qué es lo que hace esta regla? Esta regla lo que va a comprobar es de que dos reservas no se solapen. Es decir, si es que yo me creo una reserva a la 1 y que, bueno, una reserva que empieza a las 10 y termine a la 1, entonces yo no puedo crear otra reserva que digamos que empiece a las 11 y termine a las 12. Claramente en la misma mesa y el mismo día. Porque si son distintos días, entonces normal. O si son distintos meses, entonces normal. Pero si es la misma mesa, en la misma hora, entonces no debería poder reservarse. Y eso es lo que comprueba esta reserva. ¿Y dónde diré esta regla? ¿Y dónde es que yo lo pongo? Bueno, acá, regresamos acá, es Store. Lo pongo en la hora. ¿Por qué en la hora? Porque la hora es la que necesitamos para ver que no sea la misma. ¿Yo qué le doy? Le doy la fecha, le doy la hora, le doy la mesa. Y bueno, la duración también. Entonces acá, ¿qué es lo que hace? Obtiene el request de la fecha, la mesa ID, y obtiene el request de la duración. El calculate duration es, como había mencionado, para saber de acuerdo a la palabra cuánto dura esa hora. Y está en el modelo reserva, por eso acá yo he hecho una instancia. Lo siguiente sería obtener todas las reservaciones de este día en una mesa específica. Es decir, vamos a buscar las reservas que coincidan en la fecha que está viniendo como request y luego pues comprobar de que también sea esa misma mesa. Entonces tenemos todas las reservas relacionadas a ellas. Claro, el estado tiene que ser aprobador programado y bueno, algunas duraciones. Entonces lo siguiente que yo hago es comprobar si es que el inicio de la reserva que está viniendo del request y la finalización de la reserva de ese request. Acá usamos, bueno, el add hours es para añadir las horas que hemos obtenido acá.
Y acá en el for each vamos a ir recorriendo cada una de esas reservas. En el if lo que hacemos es comprobar que la hora de inicio de la reserva que está viniendo, si es menor que la hora en la que la reserva está en nuestra base de datos. Y también tiene que cumplirse que la finalización de la hora de la reserva que está viniendo sea mayor que el inicio de la hora que está en la base de datos. ¿Cómo se explica esto? La hora de inicio que yo coloque, por ejemplo, que sean a las 10, tiene que ser menor que la hora en la que empieza, la hora en la que termina la, la reserva en la base de datos. Por ejemplo, digamos que en la base de datos tengo una reserva de 9 a 11 y en la reserva que yo estoy proponiendo ahora empieza a las 12. Entonces, como las 12 es mayor que las 11, entonces es normal, sí debería poderse dar esta reserva porque son en distintas horas, uno mayor que el otro. Ahora, también debería cumplirse, estoy acá, claro, esto sería en el caso de que solape. Si es que cumple eso, se produce el fallo. En el caso de acá, sería que la hora de la reserva que está viniendo sea mayor que la hora de la reserva que está de la base de datos cuando inicia. Entonces, digamos que la reserva de request empieza a las 12, termina a la 1. Entonces, ¿cuándo empieza la reserva? Si la reserva empieza a las 12:30, digamos, una reserva que tengo en mi base de datos, entonces, pues no cumple. Y si no cumple, entonces se solapan. Y es ahí donde se produce el fallo. Y esto lo va a ir comprobando en cada una de las reservas. Pero con que encuentre la primera ya debería darme el error de que no se debería poder. Luego de comprobar esto de que no haya solapamiento, ya bueno, continuamos las validaciones, normal. Acá lo que hacemos es también buscar la mesa. Y acá tenemos este método que es el sendReserveMailConfirmation. Esto de acá lo que vamos a usar es una clase llamada mail_to, propia del Laravel. Este método es el que estamos acá. Este método lo he creado yo. Simplemente es un método private en el controlador. Lo que sí es propio de Laravel es esta clase mail, que lo que hacemos es pasarle un email destinatario y enviarle esto de acá sería la clase mail. Si nos dirigimos acá, a Receive Mail Confirmation está acá. Aquí. Que podemos ver que extiende de MyLabel. Acá lo que tenemos es en el constructor los datos que yo acabo de recibir de acá, que es la información del cliente, la reserva, la mesa, entre otras cosas, que yo quiero que se vea dentro de mi mensaje en el correo. En Envelope lo que hacemos es pasarle el correo. Esto sería el nombre de quien ha enviado el correo. El subject sería el asunto del correo. Y acá en el contenido lo que hacemos es, bueno, esta es la vista a la cual está vinculada y estos son los datos que debería pasarle a esa vista. Esta es una vista Blade. Pero si nos vamos acá a Resource, Views, Mail, acá está, Confirmation Reserve. Y aquí, bueno, cuando se hacen las vistas así para correo, no se usa Tailwind, se usa por el efecto CSS puro. Por eso está acá en esta etiqueta es Tail. Y acá lo que hacemos, pues, es pasar algunas cosas, ¿no? La fecha, la hora, cliente, celular y algunas cosas más. Y eso sería la parte de la confirmación. Ahora, lo siguiente que hacemos acá es el mensaje SMS, que está con datos dinámicos, ¿no? Datos dinámicos de la base de datos. Y una vez que tengo ese mensaje ya completo, lo que hago es usar este método SMS. Que ese método SMS también lo reciclo por acá, en el update, pero luego lo vemos. Acá, ¿qué es lo que hago? Concateno el +51 porque es el código del país con el celular del cliente y también le paso el mensaje como tal. Entonces acá yo puedo ver que estoy usando Twilo, pero Twilo no es que lo esté por defecto ahí, ¿no?
yo he creado el servicio. Estoy simplemente trayendo Twilio Service, que yo lo he creado. He creado una carpeta Service y he puesto Twilio Service. Pero por defecto sí, nosotros importamos Twilio, usando esto de acá, use Twilio REST client. Y que lo que pasa acá en el constructor, inicializamos el cliente, que es de este de acá, del REST, y le pasamos los environments, que son nuestras credenciales que nos dimos en el dashboard de Twilio. Y acá con el método sendSMS está a quién va dirigido y el mensaje que le vamos a dar. Y usamos este método de acá, create, acá está el número. Y luego from es a quién le está enviando, que ese sería el número de teléfono que nos ha generado por defecto Twilio. Y el body el mensaje que le estamos enviando. Entonces, una vez hecho eso, pues ya estaría más o menos explicado lo que sucede en el método store. Y vamos a comprobarlo ahora mismo. Por ejemplo, vamos a ver primero que propio de que me haya hecho, por ejemplo, si yo doy acá en mesa, doy clic, está para poder ver la disponibilidad de las reservaciones del día. Como pueden ver, es la fecha de hoy. Y en todas las horas, pues está disponible, porque no hay ninguna reserva. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una reserva para el día de hoy a las 4:30. ¿Ok? Entonces voy acá, en la mesa 100, y podemos ver acá que nos trae por defecto el precio. Esto es usado un fetch. Vamos a ponerlo para el 30 a las 4:30. Y vamos a decirle que dure 2 horas. Entonces acá lo que hacemos es registrar. Ahí podemos ver que la reserva se ha completado correctamente. Voy a ir a Mail Drop y acá está cargando. Y podemos ver que acá acaba de llegar la confirmación de la reserva. Y esto es lo que llega como tal al correo. En este caso porque ahorita está vinculado con MailDrop. Si no, me llegaría a mi correo Gmail. Y bueno, ahí está la información que había colocado acá en esa parte de el mail en la vista Blade. Ahora mismo me acaba de llegar el mensaje. No puedo mostrarlo ahorita, pero sí lo se puede ver acá en mi portafolio. Lo había colocado en esta parte de acá. Acá está la notificación SMS. Este es un ejemplo de cómo llega, ¿no? Es un anterior que había hecho. Llega ahí la información del mensaje SMS. Y como se puede ver, ahí está estimado. Y lo que completa, estimado, ahí el full name. Le agradecemos su preferencia a reservar. Le agradecemos su preferencia a reservar. Eso es todo el contenido, ¿no? Eso es lo que se envía. Bueno, una vez hecho eso, pues ya estaría explicado lo que sería en la parte de reservas. Luego, lo que podemos hacer, esto de acá ya es para su dashboard, es lo siguiente. En la parte del calendario controller, en la parte del calendario, ¿qué es lo que vemos? Acá en calendario se puede ver diversas cosas, ¿no? Acá está todas las fechas de este mes. Si yo doy clic sobre una fecha, me va a traer todas las reservas que se ha dado en esa fecha y su estado correspondiente. Por ejemplo, en la fecha actual, que es 30, que está sombreada, vemos que está la reserva que yo acabo de poner. En 31 no hay nada. Vamos a reservar una hora en la mesa 105, digamos, para el 31. En las 14, 2 horas. Y registro. Ya. Voy a 31 y ahí se puede ver el registro que acabo de hacer. Ahora vamos a comprobar la regla que había colocado de que no se deben solapar. Como yo acabo de crear en el calendario, a ver, el 31 vamos a hacer a las 2, ¿no? Entonces voy a poner uno que sea a las 3, de 3, y que dure 3 horas, ¿ok? Vamos acá, mesa 105, el 31, que empiece a las 3, que dure 3 horas. Voy a registrar y como pueden ver, la reserva se traslapa. Y si me voy acá al 31, pues obviamente no se ha creado. Otra cosa que voy a ver es en la mesa 100, que podemos ver que se acaba de poner como no disponible, porque va a haber una reserva ahí. Otra cosa que quiero explicar
es la parte de las notificaciones. Porque aparte, no solo, este es el email de confirmación. Okay, bueno, este le acaba de llegar del que acabo de hacer. Pero este es el email de confirmación de la que la reserva se acaba de realizar correctamente. Pero aparte, hay otra cosa que debería pasar. Y es que te debe enviar recordatorios. Un recordatorio un día antes de la reserva y un recordatorio el mismo día de la reserva. Y todo eso una hora antes de la hora programada. Es decir, yo el 31, por ejemplo, tengo una reserva a las 2. Entonces, hoy día, a la 1, debería estar llegándome un recordatorio al correo diciéndome que tengo una reserva el día de mañana. Y asimismo, el día de mañana 31, tiene que llegarme un correo a la 1 diciéndome que mi reserva pues es a las 2. De esa manera, yo voy a estar informado y todo esto va a llegarme vía correo. De esa manera, para eso lo que hacemos es utilizar algo llamado jobs. Los jobs son para trabajar con colas. Acá, bueno, como ya se había visto en esta parte, el correo simplemente, el confirmation es enviado en ese momento, ¿no? Cuando se realiza la reserva. Pero como estas notificaciones deben darse en una hora específica, entonces pues yo tengo que ver que se realice de manera automática. Yo no puedo hacerlo de esa manera manual. Entonces, ¿cómo lo automatizo? Primero lo que hago es crear el mail, que sería casi lo mismo, solo que estas partes para notificación, ya digo que es una notificación. Tiene su propia vista, tiene su propia información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es, en este job, decirle, bueno, trabajar con este email, esta información normal, y decirle que utilice en su método handle el mail to. Es decir, le va a enviar el destinatario y le va a decir, utiliza esta clase, que es esta de acá, mail reminder. Prácticamente lo mismo, pero ¿qué es lo que hace esto de acá? Que funge como un controlador, lo que hace es ir ordenando mis notificaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener hasta 100 notificaciones que enviar. ¿Y cómo es que yo voy a controlar eso para que mi programa no se sobrecargue? Lo voy a trabajar, porque todo esto se va a guardar en una tabla. Vamos acá a Table Plus. En Table Plus se va a guardar en esta tabla que se llama Jobs. Entonces, cuando se guarden Jobs, lo que va a hacer es ir enviando uno por uno de tipo FIFO, es decir, first in, first out. Eso es lo que maneja una cola. De esa manera, pues yo no sobrecargo. Va a ir enviando poco a poco, cuando sean muchos. Si son pocos, pues no se va a notar la diferencia, pero sí cuando sean demasiados. Ya, y esto es lo que va a hacer para formar la cola. Pero ¿cómo es que yo hago que se automatice, que se envíe periódicamente? Yo voy acá en la parte de console y acá tengo comandos. Estos comandos han sido personalizados. Primero es el Send Reservation Reminder, que es para este envío de recordatorios. Acá yo creo este command y lo que hago pues es buscar, como ya había mencionado, aquellas reservas que se dan una fecha, un día antes de que sea la reserva, una hora antes, y asimismo aquellas que se dan el mismo día y que sean una hora antes. Entonces busco todas aquellas reservas que coincidan con esas restricciones y lo que hago en el for each es simplemente pues es ir guardando esos datos y usar el job. Este es el job. Yo utilizo el dispatch porque es un job para ir guardando en mi tablita. Entonces una vez que hago eso pues ya se va enviando todo el for each y si los registros se enviaron correctamente. Y esto de acá, ¿cómo es que yo ya está declarado el comando? Pero ¿dónde es que le voy a decir que se vayan ejecutando? Tengo que ir acá en routes y acá está el console. En console es donde yo coloco esos. Y acá está el Send Reminders, Reservation Reminders. Le digo que la zona sea América Lima para que coincida con la hora y el every 30 minutes es para enviarlo cada media hora. Es decir, cada media hora se debe ejecutar este comando. Es decir, a las 7:30, a las 8:30, a las 7:30, a las 8, 8:30, 9, 9:30 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo defino que se puede reservar con intervalos de media hora.
Pueden ver que hasta 8, 8 y media, 9, 9 y media. Entonces, cada media hora debe ir comprobando si es que existe algo, ¿no? Otra cosa que podría colocarse es el at, que es para decirle la hora en la que debe iniciar a ejecutar este comando. ¿Por qué? Porque yo a las 5 de la mañana, ¿para qué quiero que se esté ejecutando? Porque no va a encontrar ninguna reserva relacionada a esa hora. Entonces, sería demasiado inútil. Entonces yo le digo, pues empieza desde las 7 de la mañana. Y desde esa hora, recién empieza a ejecutar el comando. Luego están estos que serían para el estado de la reserva. ¿Qué es lo que definimos acá? Una reserva empieza como aprobado, si la reserva ha sido aprobada. Pero, ¿qué pasa cuando llega la hora? Es decir, por ejemplo acá, a las 4 y media, este no debería ser aprobado, debería ser en curso. Y cuando termine, esto debería cambiarse a efectuado. Pero yo no puedo hacer eso manualmente. Debería darse de manera automática, para eso está el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo he creado acá los siguientes comandos. Este es el cambio de reservas en progreso. Lo que hago es buscar aquellas reservas que sean aprobadas o reprogramadas en cierta hora. Obtengo esas reservas que van a iniciar. Es decir, busco aquellas que inicien ahorita son las 2:18. Voy a buscar a las 2:30 aquellas que empiecen a las 2:30. ¿Para qué? Para pasarlas a estado en curso. Bueno, acá verifica que si está vacío o no. Y acá, bueno, busca todas esas reservas que ha encontrado, las cambia a estado en curso. Y asimismo la mesa también le cambia a estado ocupado. Y esto, cuando lo tengo que ejecutar, lo tengo que ejecutar acá en console. En console, acá se ejecuta cada 30 minutos. El in progress. Y lo mismo con la reserva que va a finalizar, ¿no? Para cambiarle a estado finalizado. Para eso es que yo he usado estos comandos. Los he creado para que sea de manera automática. Pero por sí solo estos comandos, pues tengo que ejecutar algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ello? Aquí, es usar esto. El PHP Artisan Schedule Work ejecuta los comandos. Y el PHP Artisan Kick Work lo que hace es, vamos a abrir otra terminal, es ejecutar la cola. Es decir, cuando yo hago esta ejecución en la cola, pues cuando suceda esto de los recordatorios, pues se va a ir poniendo en la tabla de jobs. Y asimismo, este schedule lo que va a hacer es que vaya ejecutando cada media hora mis comandos. Por ahora no lo voy a ejecutar. Pero que funciona. Bien. Ahora, lo siguiente, bueno, explicar algo del calendario es que en el calendario, pues, a la ruta se le pasa la fecha, ¿no? Se le pasa la fecha para que vaya trayendo de acuerdo a esa fecha todas las reservas correspondientes. Por eso es que funciona de esa manera. Si yo doy clic, por ejemplo, al 31, ven que acá arriba se coloca la fecha correspondiente. Si yo regreso al 30, ahí está el 30. Si voy acá al 1, ahí está el 1. Eso es lo que hace pasarlo por la ruta, ¿no? Lo siguiente, bueno, vamos a explicar un poco más de lo que sería el routes acá. Yo lo que estoy usando, primero vamos a ver los middlewares. Acá tenemos el Thread Client. Este middleware lo que hace es verificar la sesión del cliente. Es decir, primero va a ver que el usuario sea autenticado. Si es que el usuario no está autenticado e intenta acceder a alguna de las rutas asociadas al cliente, no debería dejarle. Ahora, si es que el usuario sí está autenticado, pero si es que su sesión es de tipo empleado, tampoco debe dejarle ingresarle a alguna de las sesiones del, del cliente. Lo otro es con respecto al empleado, que es lo mismo, solo que verificar que si es que es cliente, entonces no debe dejarle entrar algunas cosas. Entonces, vamos a verificar. Por ejemplo, vamos acá en web y acá tenemos el dashboard. El dashboard que es controlado por el employee, y acá tiene que chequear si es que es empleado. Vamos a acceder al mismo.
Ok, vamos acá, ponemos dashboard y podemos ver que me acaba de redireccionar. Por ejemplo, yo me voy a ir acá nosotros. Si yo pongo dashboard y doy enter, me redirecciona a reserva. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el middleware, no permitirle el acceso. Otra cosa que yo tengo es el checkout. El checkout simplemente lo que verifica es si es que el usuario está logueado. Si es que el usuario no está logueado, no debería por qué dejarle entrar a aquellas rutas que tienen que ver con el login. Por eso acá también está con el redirect. No debe poder dejarlo usar eso. Es decir, yo no debería por qué entrar acá a out. Porque no es necesario, ya estoy logueado. ¿Para qué quiero entrar otra vez al login? Acá, ¿por qué yo estoy usando el without middleware? Esto lo que hace es eh, excluirlo de este middleware, porque, o sea, si bien yo quiero que esté acá porque está usando el out controller, se agrupado, no quiero que pase por el checkout. ¿Por qué? Porque el método logout debería poderse acceder incluso si es que hay una sesión, ya que yo debo poder cerrar mi sesión en el de acá. Si yo le pongo con el checkout, entonces no va a permitirme ni siquiera cerrar sesión. Para eso sirve esto de acá. Ahora, el siguiente, bueno, el middleware de acá es casi lo mismo para el registro, tampoco debería dejar. El only lo que hace es, como yo estoy creando del tipo resource, el resource, como ya he mencionado, crea los métodos index, que es el método create, show, edit, update, store, que utilizan los métodos HTTP, que sería el put, patch, utilizan el get, el post, el delete, ¿no? Lo crea por defecto. ¿Y cómo lo veo eso de ahí? Haciendo esto de acá. Vamos acá. PHP Artisan. En sí es route list, pero se puede poner también RL. Es una forma de acortarlo, ¿no? Y es lo mismo. Y acá podemos ver todo, ¿no? Como yo he usado resource, hay algunos que los crea completos, ¿no? Por ejemplo, acá está empleados create, show, update, destroy, edit. Como se puede ver, ¿no? E index store. Y ahí está su respectivo método. ¿Por qué? Para que yo no tenga que estar creándolo uno por uno. Entonces, usando resource, pues ya me la crea todos. Pero hay situaciones en que yo no los quiero todos, pues, o solo quiero algunos. Cuando solo quiero algunos específicos, le pongo only, para que me dé create y store, le digo. Digo, solo me vas a crear create y store. Y por eso es que yo voy acá a register, vamos a buscarlo. Acá está, register. Está el store y está el create. Y no hay ninguno más, ninguna ruta asociada a ellos. Lo mismo con algunos otros. En el caso de que yo diga, estos de acá no los quiero, entonces uso el except. Y en el except le digo, no quiero index, store, create, destroy. Pero ¿por qué esto lo he puesto acá? ¿Por qué tantos? Porque reserva controller, esta ruta, este resource, también lo estoy usando en otro lado, que está acá. ¿Y por qué los he separado? Porque uno usa el check client y otro usa el check employee. De tal manera que yo le digo, pues, el cliente solo debería poder acceder a estos métodos y el empleado solo debería poder acceder a estos métodos. Bueno, no debería poder acceder a esos métodos, solo a los restantes. Y así yo controlo con los middlewares. El controller simplemente lo que hace es agruparlos, ¿no? Agruparlos uno por uno. Bueno, una vez explicado lo que sería esa parte, bueno, el prefix lo que hace es agregarles, ¿no? En la ruta, que todos tengan esto de acá. Es decir, todos van a tener mesa y completado con eso. Mesas, esto de acá. O calendario, esto de acá. Y así. Lo siguiente a ver sería la parte del, bueno, acá en el perfil. En el perfil, pues acá tenemos las reservas actuales que traen lo que yo he hecho. Por ejemplo, ahí se encuentran. Y voy a regresar. Pero acá aparecen porque están aprobados. Acá aparecerán hasta los que están en curso. Y en la historia de reservas solo aparecerán los que están efectuados. Vamos a forzar uno que esté efectuado. Ya vamos acá a reservas. Por ejemplo, el de acá vamos a ponerle estado que sea efectuado. ¿Ok? Vamos a guardarlo. Commit. Ahora regresemos al perfil. Vemos que acá solo está uno, porque uno ya está afectado. Voy a historia de reservas y acá ya aparece. Entonces, ahora vamos a entrar como... bueno, acá en editar perfil. En editar perfil está para que cambies tus datos, ¿no? Usualmente cuando se lo vean con Google, no aparece el celular, porque yo no puedo traerlo de Gmail. Entonces esto de acá tendrían que editarlo al momento de, si es que se lo vean por Gmail.
Ahora vamos a cerrar sesión y ahora vamos a entrar como empleado. Ya. Acá podemos ver que ya están más datos, está el gráfico circular, porque ya han sido creados. Acá están las reservas activas, la cantidad de clientes registrados. Las reservas activas porque está solo uno, porque uno ya terminó en efectuado. Esto de acá yo lo traigo en el Dashboard Controller. Ahí está, bueno, los datos. Simplemente es consultas Eloquent, consultas Eloquent y los paso a una vista. Vamos a mostrar la vista para que ahí es donde yo he usado el chart. Acá en Employee está el Dashboard Management. Acá en el Dashboard Management, bueno, está el Data Cards donde están esos datos. Acá está el JavaScript donde se utiliza para el chart. Y ahí están algunos datos, ¿no? Este es para reservas y este es para la ocupación de mesa. Este es el gráfico circular y este es el de barras. Bien, ahora en empleados es prácticamente un CRUD. No hay mucho que explicar. Está para ver el empleado, está para editar el empleado y está para eliminarlo. Asimismo, también puedo crear uno nuevo. En reservas es más de lo mismo, solo que acá vamos a ver que cuando yo edito una reserva, me vuelve a llegar el correo. Bueno, vamos a verlo acá, en la reserva controller. En la reserva controller, acá está cuando se actualiza. Bueno, no se envía el correo, lo que hace es enviarle un SMS diciéndole que se acaba de actualizar. Entonces, cada vez que yo actualice una reserva, lo que va a hacer es volver a enviarle un mensaje y decirle su reserva ha sido actualizada y darle los cambios respectivos para que haya mayor seguridad. Y se envía el SMS. Esto en el caso de que yo quiera reservar. Y acá, por ejemplo, yo también puedo cambiar el estado, todo, ¿no? Acá en mesas, lo que tengo es todas las mesas disponibles. Ahora, ¿qué es esto de acá abajo? Esto de acá es algo que también Laravel nos proporciona, que es la paginación. ¿Cómo es que yo hago esa paginación? Haciendo acá. Ejemplo acá. El paginate. Le digo que me traiga de 10 en 10. Por eso es que acá se pueden visualizar solo 10 registros, de 1 a 10. Y van apareciendo más de estos. Yo voy pasando ahí y ahora están otros. Pasando, están otros. Y yo puedo volver normal. Y esto para poder generar esto de acá, se usa links, que está en el Blade. Y para ver que es dinámico, pues yo lo puedo poner, digamos, tráeme de 5 en 5 nada más. Entonces yo vuelvo a actualizar. Y ahora eh, estoy en mesas, ¿no? No, acá no es. Es en la parte de mesa controller. Mesa controller acá es... ¿Dónde estaba? Acá. 5. Ya, veamos. Ahí está. Era en mesa controller. El otro es para la vista de reservas, donde aparecían las mesas para seleccionar. Entonces podemos ver que ahí como he cambiado la paginación, ahora están de 5 en 5. Y aparecen más de estos. ¿No? Es más de lo mismo. Entonces yo cambio acá. Y bueno, ahí aparece. Bueno, este método de acá es el que usamos para obtener el precio en mi formulario. Simplemente es un response como un JSON, nada más. Y se utiliza un fetch. Y bueno, una vez visto eso, pues es casi toda la aplicación que se ha desarrollado. Ahora vamos a comprobar cómo es usando la cuenta de Google. Para ello yo no voy a usar esta vista de acá. Lo que yo voy a usar sería, vamos a crear acá vamos a cancelar esto de acá. Y acá vamos a poner esto de acá, artisan serve host test.com, que es el que yo he definido, no necesariamente es el mismo. Yo he definido en Google Cloud esa ruta. Entonces doy a Enter. Como se puede notar en esta parte de acá, me dice que la dirección solicitada no es válida. ¿Por qué es que me aparece esto de acá? Es porque aparte yo tengo que configurar en mis hosts locales esa ruta.
Entonces, ¿cómo es que yo lo hago? Tengo que dirigirme a la siguiente apartado. En el disco local C a Windows System32 en drivers, etc. Y acá está la parte que se llama host. Entonces, yo lo que hago acá pues es abrir, ejecutar como administrar un bloc de notas y con eso buscar lo que sería la ruta donde se encuentra esos hosts. Entonces voy ahí. Bueno, estaba, a ver, Windows System32, acá, luego drivers, acá y etc. Y acá vamos a ponerlo todos los archivos. Y acá en host, abrir. Y ahí se encuentran los archivos que, bueno, los que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar uno, pegamos allí. Lo que hacemos es colocarlo, el test.com. Y guardamos. Y ahora volvemos acá y comprobemos. Como se puede ver, ya está hábil. Entonces, si yo doy clic, bueno, lo siguiente que hacemos es acá ejecutar de nuevo el npm-run-dev para tener el byte y luego actualizamos. Se puede notar que no está cargando las imágenes. ¿Por qué es que sucede esto? Porque acá la ruta es, vamos a copiarlo, vamos a pegarla acá. Se puede ver que es HTTP. Sin embargo, yo antes estaba usando el HTTPS. Vamos a comprobarlo acá, HTTPS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy usando el Secure Asset, que es esto de acá. Vamos a la vista, por ejemplo, el dashboard en los layouts, en el default. Estoy usando esto, Secure Asset. Si es que yo solo usara Asset, entonces cargara. Por ejemplo, acá se puede ver que el icon no está cargando. Es que yo lo cambio esto de acá. Y ahora, se puede ver que ahí ahora aparece el icon. ¿Por qué? Porque es por eso. Pero vamos a dejarlo como secure, porque prefiero eso y es una facilidad que te da Laravel Heart. Bueno, ahora vamos a ver el inicio de sesión mediante Google. Damos clic sobre esta parte de acá. Acá aparecen los correos correspondientes, entonces yo me voy a loguear con uno de ellos. Doy clic sobre ese de ahí. Y ahora se puede ver que en la parte superior me aparece mi nombre. Y ahí se puede ver el correo. Si yo voy a mi perfil, bueno, acá aparecen los datos. Yo voy a dar a editar. Ahí está mi nombre, mis apellidos, pero en mi número de celular no aparece. Y esto es necesario para que se envíe mensajes en Twilio. Ahora, yo no puedo ponerlo porque lo que pasaría es que habría un error porque ya hay un número duplicado. Pero es básicamente lo mismo, las reservas, todo eso funciona de la misma manera. Solo es para demostrar acá que se puede con inicio de sesión de Google. Si yo cierro sesión, vamos acá a Table Plus, vamos a mi tabla usuarios. Podemos ver que acá en la parte superior aparece el Google ID. Este Google ID, pero no aparece un password. ¿Por qué? Porque he hecho un inicio de sesión con Google. Y ahora, si es que yo vuelvo a iniciar sesión con la misma cuenta, simplemente vuelvo a tener la sesión activa, pero no se vuelve a crear. ¿Por qué? Porque ya hay un registro anteriormente. Eso sería todo con respecto a las reservas. El código fuente se encuentra acá en el link de repositorio de mi portafolio y próximamente acá se va a subir el video. Eso es todo. Gracias.